El holograma azul parpadeó sobre la mesa de metal, mostrando un rostro que parecía casi humano, pero no lo era. El alto consejero Serit del Imperio Altariano tenía la piel como plata pulida y ojos que brillaban con un fuego frío. Su voz llegó a través de los altavoces con el peso de una autoridad absoluta. «Pueblo de la Tierra», dijo Serit, con sus palabras cuidadosamente elegidas. «Tienen exactamente 72 horas estándar para rendirse incondicionalmente a la Confederación Galáctica. Su expansión en el espacio restringido termina ahora. Su negativa a seguir la ley galáctica termina ahora. Su existencia como especie independiente termina ahora». La almirante Sarachen permanecía sentada, completamente inmóvil en su silla, observando el holograma con ojos tranquilos. A su alrededor, en el búnker de mando subterráneo, docenas de oficiales y políticos contenían la respiración. La sala estaba enterrada a casi 5 kilómetros bajo lo que antes era Suiza, protegida por capas de acero, roca y escudos de energía capaces de detener armas nucleares. «Si no se rinden», continuó Serit, 17 civilizaciones han acordado poner fin a la amenaza humana de forma permanente. Nuestra flota combinada suma 3047 naves de guerra. Cada una de ellas puede destruir sus ciudades desde la órbita. No mostraremos piedad. No negociaremos. Ríndanse o mueran». El holograma se desvaneció, dejando la sala en un silencio incómodo. El presidente Martínez, el líder electo del gobierno unificado de la Tierra, carraspeó nerviosamente. «Almirante Chen», dijo, «¿cuáles son nuestras opciones?». Sara Chen tenía 62 años. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado y tenía cicatrices en las manos de sus años como piloto de combate. Había luchado contra incursores alienígenas en las colonias exteriores. Había visto asentamientos enteros calcinados desde el espacio. Sabía exactamente de lo que eran capaces los alienígenas. «Nuestra flota defensiva tiene 43 naves», dijo en voz baja. «La flota alienígena tiene más de 3000. En un combate directo, perderíamos en minutos». Los políticos alrededor de la mesa palidecieron. El senador Williams, de la Federación Norteamericana, se llevó la cabeza a las manos. «Entonces, nos rendimos, después de todo lo que hemos construido ahí fuera». «Las colonias», susurró el director Nakamura de la Alianza Asiática. «Cientos de millones de personas. ¿Qué pasará con ellos?». La almirante Chen miró cada rostro alrededor de la mesa. Estas personas habían pasado décadas discutiendo sobre fronteras y acuerdos comerciales. Ahora se enfrentaban al fin de todo lo que la humanidad había logrado entre las estrellas. «La Confederación Galáctica no toma prisioneros», dijo. «Cuando dicen poner fin a la amenaza humana, se refieren a cada humano, cada colonia, cada nave, cada estación espacial». La sala volvió a guardar silencio. A través del sistema de ventilación, podían oír el zumbido distante de los reactores de fusión del búnker. Sobre ellos, 5 kilómetros de roca y metal. La Tierra continuaba su día normal. La mayoría de la gente ni siquiera sabía aún del ultimátum alienígena. El presidente Martínez fue el primero en hablar. «Entonces lucharemos. Incluso si no podemos ganar, lucharemos». «¿Con qué?», exigió el senador Williams. 43 naves contra 3000. Es un suicidio. «Mejor que la esclavitud», replicó el director Nakamura. La almirante Chen los escuchó discutir y pensó en los secretos. Durante 50 años, desde el primer contacto de la humanidad con alienígenas hostiles, la Tierra se había estado preparando. No solo construyendo naves de guerra y entrenando soldados, sino trabajando en algo mucho más grande, algo que violaba todos los tratados de la galaxia sobre armas prohibidas. «Hay otra opción», dijo en voz baja. La discusión se detuvo. Todos la miraron. «¿Qué opción?», preguntó el presidente Martínez. La almirante Chen se levantó y caminó hacia la pantalla de la pared. Con un gesto, proyectó un mapa del sistema solar. Puntos rojos mostraban las posiciones de las naves alienígenas. Formaban una esfera perfecta alrededor del Sol, manteniéndose justo fuera de la órbita de Plutón. «Durante 50 años», dijo, «hemos estado construyendo algo más que naves y armas.
Hemos estado construyendo un seguro. ¿Qué clase de seguro?, preguntó el senador Williams. En lugar de responder, la almirante Chen se tocó la muñeca. Comunicador. Aquí la almirante Chen. Código de autorización Alfa 77 Prometeo. Activar el protocolo Damocles. En algún lugar profundo de los sistemas informáticos del búnker, antiguos cerrojos de seguridad comenzaron a abrirse. Las señales viajaron a través de redes de comunicación cuántica hacia instalaciones ocultas por todo el mundo. En las partes más profundas de los océanos de la Tierra, en cámaras selladas bajo cordilleras y en asteroides ahuecados, personas y máquinas comenzaron a despertar. Almirante, dijo el presidente Martínez con cautela, ¿qué es exactamente el protocolo Damocles? Sarah Chen se giró para mirar a la mesa. En sus ojos grises, pudieron ver algo que no había estado allí antes. Algo que parecía esperanza, pero más afilada, más peligrosa. Hace 50 años, cuando los primeros incursores alienígenas atacaron nuestras colonias exteriores, los supervivientes nos enviaron escaneos detallados de su tecnología. Aprendimos que toda civilización galáctica sigue las mismas reglas básicas. Construyen naves de cierta manera. Usan armas dentro de ciertos límites. Pelean guerras según tratados firmados hace miles de años. Hizo una pausa y miró a cada rostro alrededor de la mesa. Pero los humanos nunca firmaron esos tratados. Nunca aceptamos esos límites. Y durante 50 años, hemos estado construyendo algo que rompe todas las reglas que ellos creen que todo el mundo sigue. El director Nakamura se inclinó hacia adelante. Está hablando de un arma secreta. Estoy hablando del proyecto Damocles. La razón por la que hemos estado extrayendo minerales de asteroides más rápido de lo que los necesitábamos. La razón por la que hemos estado construyendo reactores de fusión más grandes de lo que cualquier colonia espacial requiere. La razón por la que hemos estado reclutando a los mejores ingenieros y físicos de cada universidad de la Tierra y enviándolos a instalaciones que oficialmente no existen. El presidente Martínez parecía preocupado. Almirante, si esta arma existe, ¿por qué no hemos oído hablar de ella? Las solicitudes de presupuesto militar, las asignaciones de recursos, las asignaciones de personal. ¿Dónde escondieron algo tan grande? La almirante Chen sonrió. Por primera vez desde que llegó el ultimátum alienígena, no fue una sonrisa agradable. Señor presidente, ¿recuerda la iniciativa de minería en aguas profundas de hace 30 años? El proyecto que se suponía que extraería minerales del fondo del océano, pero que nunca pareció generar muchas ganancias. Por supuesto, mi predecesor aprobó la financiación. Y la expansión de la investigación antártica, el programa que construyó todas esas nuevas estaciones científicas en el Polo Sur. Sí. La plataforma industrial de Júpiter, el proyecto de construcción masiva en el cinturón de asteroides que supuestamente construía instalaciones de fabricación para las colonias exteriores. El presidente Martínez asintió lentamente, la comprensión comenzando a reflejarse en su rostro. Ninguno de esos proyectos era lo que dijimos que eran, continuó la almirante Chen. La minería oceánica creó instalaciones de construcción submarina. Las estaciones antárticas fueron la tapadera del proyecto de ingeniería más grande de la historia humana. La plataforma de Júpiter fue una operación de recolección de recursos a una escala nunca antes intentada. Se giró de nuevo hacia la pantalla del sistema solar y tocó un control. Nueva información apareció en la pantalla, lecturas de energía, proyecciones de masa, firmas de potencia que hacían que las computadoras de la sala tuvieran dificultades para mostrarlas con precisión. Durante 50 años, hemos estado construyendo una sola nave. No una nave cualquiera. Una nave de guerra tan grande y tan poderosa que hace que cualquier otra arma en la galaxia parezca un juguete. Los políticos miraban los números en la pantalla. El senador Williams los leyó en voz alta, su voz volviéndose más baja con cada cifra. Masa: 4.7 billones de toneladas. Longitud: 2.000 kilómetros. Potencia de salida, equivalente a una estrella pequeña. Sistemas de armas. Dejó de leer y miró a la almirante Chen. Estos números no pueden ser correctos. Son estimaciones conservadoras, respondió ella.
No conoceremos las especificaciones finales hasta que la nave termine su secuencia de activación. ¿Dónde está?, preguntó el director Nakamura. Algo tan grande. ¿Cómo lo ocultaron? La almirante Chen tocó otro control. La pantalla cambió para mostrar los océanos de la Tierra. En las profundidades del Pacífico, una forma masiva se hizo visible. Se extendía a través de placas tectónicas como un gigante dormido. El Leviatán ha estado en construcción en el fondo del océano durante 50 años. Lo construimos en secciones, cada una disfrazada como un proyecto diferente. Plataformas de minería de aguas profundas, estaciones de investigación submarina, plantas de energía geotérmica. Individualmente, ninguna de ellas parecía importante. Juntas forman un destructor de planetas, terminó el presidente Martínez. La nave de guerra más grande jamás construida por cualquier especie en la historia registrada de la galaxia, confirmó la almirante Chen. Armada con armas que solo existen en artículos de física teórica, impulsada por agujeros negros controlados, protegida por escudos que pueden absorber la producción de energía de flotas estelares enteras. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido del sistema de ventilación. Afuera, en la flota alienígena posicionada alrededor del sistema solar, los sensores comenzaban a detectar lecturas de energía inusuales desde la Tierra. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo captaban anomalías gravitacionales. Algo estaba sucediendo en el tercer planeta desde el Sol. Algo que no coincidía con ninguna tecnología humana conocida. ¿Cuánto tiempo hasta que esté lista?, preguntó el presidente Martínez. La almirante Chen consultó la pantalla de su muñeca. La secuencia de activación está al 47%. Estado operativo completo en 16 horas. Los alienígenas nos dieron 72 horas, señaló el senador Williams. Tiempo de sobra. ¿Tiempo para qué?, preguntó el director Nakamura. Incluso con esta superarma, todavía estamos hablando de luchar contra toda la galaxia. ¿Qué pasa después de que ganemos la batalla? ¿Qué pasa cuando envíen más flotas? La sonrisa del almirante Chen se ensanchó. Director, sigue pensando como los alienígenas esperan que pensemos. Asume que construimos una nave para luchar contra sus 3000 naves. Asume que estamos planeando tener una batalla. Se giró para mirarlos a todos, y en sus ojos vieron algo que les hizo entender por qué había sido elegida para liderar las defensas de la Tierra. No construimos el Leviatán para luchar en una guerra. Lo construimos para terminar las guerras. Todas ellas, para siempre. Antes de que alguien pudiera preguntar a qué se refería, las alarmas comenzaron a sonar por todo el búnker. Luces rojas parpadearon en todas las pantallas de la pared. Un técnico en la estación de comunicaciones levantó la vista con los ojos muy abiertos. Almirante, estamos recibiendo lecturas masivas de energía desde el Océano Pacífico. Las estaciones sísmicas están detectando movimiento a lo largo de todo el fondo oceánico. Hizo una pausa, revisando sus instrumentos de nuevo. Señora, estamos recibiendo informes de tsunamis formándose en un círculo perfecto alrededor de coordenadas que coinciden con sus archivos clasificados. La almirante Chen asintió con calma. Justo a tiempo, damas y caballeros. Les sugiero que se preparen para el día más importante de la historia humana. En las profundidades del Océano Pacífico, algo que había estado durmiendo durante 50 años abrió los ojos. El Leviatán estaba despertando, y la galaxia estaba a punto de descubrir por qué los humanos habían sido considerados los superdepredadores de la Tierra mucho antes de que alcanzaran las estrellas. La cuenta atrás para el ultimátum de la humanidad había comenzado. El almirante de guerra Tesico de la hegemonía estaba en el puente de su nave insignia, observando sus pantallas tácticas con creciente confusión. Su nave, la Dominación Eterna, era la nave de guerra más grande de la flota alienígena combinada. Se extendía por 12 kilómetros y llevaba suficiente potencia de fuego para partir lunas. A su alrededor, otras 3000 naves esperaban en formación perfecta, listas para reducir la Tierra a ruinas humeantes. Pero algo andaba mal con las lecturas. Oficial táctico Vex, dijo, su voz con la autoridad de alguien que había conquistado 47 sistemas estelares, explíqueme estas firmas de energía.
Los antebrazos del joven oficial se movieron rápidamente sobre su panel de control. Su especie, los mejores operadores de sensores de la hegemonía, había evolucionado para procesar múltiples flujos de datos simultáneamente. Pero en este momento, parecía confundido. Almirante de guerra, estamos detectando acumulaciones masivas de energía desde el tercer planeta. La producción de energía está aumentando en órdenes de magnitud cada pocos minutos, pero no podemos identificar la fuente. Tesiko se acercó a la pantalla principal. La imagen mostraba la Tierra como un pequeño punto azul rodeado por su flota, pero las lecturas de energía hacían que pareciera que una estrella estaba naciendo en los océanos de la Tierra. Imposible, murmuró. La tecnología humana es primitiva. Apenas tienen energía de fusión. No pueden generar este tipo de niveles de energía. En el puente de otra nave, la capitana Siltar de la Armada Altariana estaba teniendo la misma conversación con su tripulación. Los altarianos habían estado estudiando la tecnología humana durante décadas. Sabían exactamente lo que las ciudades de la Tierra podían producir, lo que sus estaciones espaciales podían construir, lo que sus plataformas defensivas podían hacer. Esto era algo completamente diferente. Capitana, informó su oficial científico, las lecturas de energía se concentran debajo del océano más grande de la Tierra. Sea lo que sea que estén construyendo ahí abajo, es grande. ¿Qué tan grande?, preguntó ella. El oficial científico revisó sus instrumentos 3 veces antes de responder. Señora, si estas lecturas son precisas, el objeto en construcción tiene una masa mayor que algunas lunas. La capitana Siltar sintió un miedo frío crecer en su estómago. En su cultura, el miedo se consideraba una debilidad. Pero en ese momento, viendo las imposibles firmas de energía provenientes de un planeta que creían entender, no pudo evitar sentir que habían cometido un terrible error. En las profundidades del Océano Pacífico de la Tierra, el Leviatán estaba cobrando vida. La nave había sido construida en secciones durante 50 años. Cada pieza cuidadosamente diseñada para parecer algo inocente. Plataformas mineras submarinas que en realidad eran baterías de armas. Estaciones de investigación de aguas profundas que en realidad eran generadores de escudos. Plantas de energía geotérmica que en realidad eran los mecanismos de alimentación para agujeros negros contenidos. Ahora, mientras la secuencia de activación continuaba, esas piezas separadas se conectaban, se integraban y se convertían en algo que nunca antes había existido en la historia de la galaxia. En el núcleo central de la nave, una inteligencia artificial llamada Prometeo abrió sus ojos electrónicos y comenzó a pensar. Había estado soñando durante 50 años, aprendiendo de cada fragmento de comunicación alienígena interceptada, cada pieza de tecnología enemiga capturada, cada informe de espías humanos en civilizaciones galácticas. Prometeo conocía la ubicación de cada mundo natal alienígena. Conocía las debilidades en sus sistemas defensivos. Conocía sus estrategias militares, sus estructuras políticas, sus rutas comerciales y sus miedos más profundos. Durante 50 años, se había estado preparando para este momento. Almirante Chen, dijo Prometeo, su voz hablando simultáneamente en las profundidades del océano y en el búnker de mando a 5 kilómetros bajo Suiza. Todos los sistemas se están activando normalmente. Tiempo estimado para el estado operativo completo, 14 horas y 37 minutos. En el búnker, la almirante Chen asintió a su personal. Alrededor de la mesa, los políticos que habían estado discutiendo sobre la rendición hacía 15 minutos ahora estaban sentados en un silencio atónito, observando las pantallas que mostraban la transformación de su planeta. Prometeo, dijo ella, comienza la fase 1 del protocolo revelación. Entendido, almirante. Iniciando brecha en la superficie. A lo largo del Océano Pacífico, el agua comenzó a moverse de formas que violaban la física. Olas circulares masivas se formaron y se extendieron hacia afuera desde un punto central. Las olas no eran caóticas como en un desastre natural. Estaban perfectamente controladas, perfectamente sincronizadas, formando patrones geométricos que solo podían ser artificiales. Las redes de satélites alrededor de la Tierra comenzaron a transmitir imágenes del fenómeno. En cuestión de minutos,
Todas las principales organizaciones de noticias del planeta mostraban la misma vista imposible. El Océano Pacífico se estaba elevando hacia arriba en una cúpula de 500 kilómetros de diámetro. En la flota alienígena, las señales de alarma comenzaron a sonar en cada nave. «Almirante de guerra», gritó el oficial táctico Vex, sus antebrazos trabajando frenéticamente sobre sus controles. «Algo está emergiendo del océano del planeta. Las lecturas de masa son, esto no puede ser correcto». Tesiko miró fijamente su pantalla principal mientras las lecturas se actualizaban. El objeto que emergía del océano de la Tierra tenía una masa de casi 5 billones de toneladas. Era más grande que la mayoría de los asteroides. Se elevaba a través de kilómetros de agua como si el propio océano lo estuviera ayudando a ascender al espacio. «Todas las naves», ordenó por el canal de comunicación de la flota. «Puestos de combate. Prepárense para una amenaza desconocida». Pero incluso mientras daba la orden, Tesiko sintió que la duda se apoderaba de su mente. La hegemonía había luchado en miles de batallas contra cientos de especies diferentes. Él personalmente había comandado flotas que destruyeron civilizaciones enteras, pero nunca había visto nada como lo que estaba emergiendo del océano de la Tierra. El casco del Leviatán rompió la superficie del Pacífico como una montaña de metal que se alzaba desde las profundidades. El agua caía por sus costados en torrentes que creaban nuevos patrones climáticos en todo el planeta. El casco principal de la nave tenía 2000 kilómetros de largo y 300 kilómetros de ancho. Sus torres de armas se extendían hacia arriba como las agujas de ciudades imposibles. Pero el tamaño no era lo más aterrador del Leviatán. Lo más aterrador era que no se parecía a ningún diseño de nave en la base de datos de la galaxia. Toda civilización con capacidad de viaje espacial construía sus naves de acuerdo con ciertos principios. Usaban ciertos materiales, ciertos sistemas de energía, ciertas configuraciones de armas. Estos estándares se habían desarrollado durante millones de años de guerra galáctica. Representaban las formas más eficientes de construir naves de guerra. El Leviatán ignoraba todos y cada uno de esos principios. Su casco estaba hecho de materiales que no aparecían en ninguna tabla periódica. Sus sistemas de energía generaban firmas que no deberían existir. Sus puntos de anclaje de armas estaban posicionados en configuraciones que no tenían sentido táctico según la doctrina militar convencional. Era como si los humanos hubieran mirado millones de años de ingeniería militar galáctica y hubieran decidido construir algo completamente diferente. «Capitana», susurró el oficial científico altariano, «¿está viendo estas lecturas?». La capitana Siltar asintió, incapaz de hablar. Sus instrumentos mostraban firmas de energía que superaban a algunas estrellas, campos gravitacionales que curvaban el espacio alrededor de la nave humana, patrones de energía que sugerían tecnologías sobre las que su civilización solo había teorizado. «¿Cómo?», logró preguntar finalmente. «¿Cómo construyeron esto?». Su oficial científico guardó silencio durante un largo momento, realizando cálculos, comparaciones y evaluaciones de probabilidad. Cuando finalmente respondió, su voz era débil y asustada. «Capitana, no creo que la construyeran usando ninguna tecnología conocida. Solo los requisitos de energía necesitarían estar aprovechando agujeros negros, múltiples agujeros negros. Y la ciencia de los materiales, algunas de estas lecturas del casco sugieren que han aprendido a manipular la materia a nivel cuántico. Eso es imposible. Ninguna especie tiene esa tecnología». «Ninguna especie conocida», corrigió. Mientras el Leviatán continuaba ascendiendo desde el océano de la Tierra, su sistema de comunicaciones comenzó a transmitir en todas las frecuencias galácticas. El mensaje era simple y se transmitía en todos los idiomas conocidos simultáneamente. «Atención, flota de la Confederación Galáctica. Habla la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Nos dieron 72 horas para rendirnos. Declinamos su generosa oferta». La voz era tranquila y educada, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de responder a una amenaza de aniquilación total. «En su lugar, nos gustaría hacer una contraoferta. Tienen 1 hora para retirar su flota de nuestro sistema solar. Después de ese tiempo, consideraremos su presencia un acto de guerra, y responderemos en consecuencia».
El almirante de guerra Tesico sintió que su respiración se aceleraba. Ninguna especie le había hablado así a la Confederación Galáctica. Ningún planeta solitario había amenazado a una flota combinada de 17 civilizaciones. Además, continuó la voz del almirante Chen, queremos dejar algo muy claro a cada capitán, a cada miembro de la tripulación y a cada gobierno que esté viendo esta transmisión. La humanidad intentó unirse a su comunidad galáctica pacíficamente. Intentamos seguir sus leyes y respetar sus fronteras. Ustedes respondieron declarándonos una amenaza y amenazando con un genocidio. La transmisión se detuvo y, por un momento, el único sonido en el espacio fue la radiación de fondo de estrellas distantes. Cometieron un error muy grande. Asumieron que, por ser nuevos en el espacio, éramos débiles. Asumieron que, porque nuestra tecnología parece primitiva, estábamos indefensos. Asumieron que, porque venimos de un pequeño planeta, no podíamos amenazar a sus grandes civilizaciones galácticas. Otra pausa. En las naves alienígenas, miles de oficiales y miembros de la tripulación escuchaban con creciente inquietud. Se equivocaron en todo eso. Pero su mayor error fue asumir que los humanos se extinguirían en silencio. Somos los superdepredadores de un mundo letal. No llegamos a la cima de nuestra cadena alimenticia rindiéndonos ante amenazas más grandes. Llegamos allí convirtiéndonos en la amenaza más grande. Mientras la almirante Chen hablaba, el Leviatán completó su ascenso desde el océano de la Tierra. La enorme nave flotaba en la atmósfera del planeta como una luna de metal. Sus sistemas de armas se activaban y sus generadores de escudos creaban distorsiones visibles en el espacio alrededor de su casco. Querían ver de lo que es capaz la humanidad cuando se enfrenta a la extinción. ¡Felicidades! Están a punto de descubrirlo. La transmisión terminó, dejando a la flota alienígena en un silencio atónito. El almirante de guerra Tesico miró sus pantallas tácticas e intentó procesar lo que estaba viendo. La producción de energía de la nave humana seguía aumentando. Sus sistemas de armas no se parecían a nada en las bases de datos de la Confederación. Sus escudos generaban campos de energía que sus sensores no podían analizar correctamente. Almirante de guerra, dijo en voz baja el oficial táctico Vex, ¿cuáles son sus órdenes? Tesico estudió las lecturas unos segundos más, luego alcanzó sus controles de comunicación. Había pasado toda su carrera siguiendo la doctrina militar de la hegemonía, que decía que cualquier amenaza a la estabilidad galáctica debía ser eliminada de inmediato y por completo. Pero la doctrina militar no lo había preparado para esto. Todas las naves, ordenó, su voz resonando a través de la red de comunicación de la flota. Mantengan la posición. No ataquen a menos que sean atacados directamente. Y envíen un mensaje prioritario al comando de la hegemonía. Díganles que podríamos necesitar refuerzos. En las profundidades del espacio, 3000 naves de guerra observaron cómo una sola nave humana completaba su secuencia de activación e intentaban comprender cómo todo lo que creían saber sobre la guerra acababa de cambiar para siempre. El Leviatán no atacó de inmediato. En cambio, hizo algo mucho más aterrador para la flota alienígena que observaba desde el sistema solar exterior. Comenzó a demostrar exactamente lo que la humanidad había construido durante 50 años de preparación secreta. La almirante Sarah Chen estaba en el centro de mando del Leviatán, una vasta cámara en las profundidades del núcleo de la nave donde pantallas holográficas mostraban cada detalle del sistema solar. A su alrededor, oficiales humanos trabajaban en estaciones de control que utilizaban tecnología décadas más avanzada que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Prometeo, le dijo a la inteligencia artificial de la nave, comienza la secuencia de demostración. Quiero que cada nave de esa flota entienda exactamente a qué se enfrenta. Entendido, almirante. Iniciando demostración de adquisición de recursos alfa. La enorme nave giró hacia el cinturón de asteroides con movimientos que eran increíblemente suaves para algo tan grande. Sus motores no producían las brillantes estelas de plasma que usaban la mayoría de las naves estelares. En cambio, curvaban el propio espacio, permitiendo que el Leviatán se moviera sin empujar nada. El almirante de guerra Tesico observó desde su nave insignia cómo la nave humana se acercaba a un grupo de asteroides.
Sus oficiales tácticos le proporcionaban datos que no tenían sentido según todo lo que sabían de física. Almirante de guerra, informó el oficial táctico Vex, la nave humana no está usando propulsión convencional. Nuestros sensores no detectan masa de reacción, ni gasto de energía para el empuje. Parece estar plegando el espacio a su alrededor. Eso es imposible, replicó Tesico. Pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba viendo algo que no debería existir. Ninguna especie ha dominado la manipulación del espacio-tiempo. Los requisitos de energía serían enormes. Señor, su producción de energía ya supera a la de algunos sistemas estelares, y sigue aumentando. El Leviatán llegó al campo de asteroides y se detuvo junto a un enorme trozo de hierro y níquel del tamaño de una luna pequeña. Por un momento, no pasó nada. Luego, la nave humana extendió lo que parecían tentáculos metálicos hacia el asteroide, pero no eran tentáculos. Eran algo mucho más avanzado. Rayos de conversión de materia, susurró la capitana Siltar de la Armada Altariana, observando desde su propia nave. Su oficial científico realizaba un análisis tras otro, tratando de entender lo que estaban viendo. Capitana, la nave humana está descomponiendo el asteroide a nivel molecular y reconstruyéndolo como componentes de la nave. La tasa de conversión es imposible. Están procesando millones de toneladas de materia prima por segundo. Mientras la flota alienígena observaba con creciente horror, el asteroide comenzó a encogerse. Pero el Leviatán comenzó a crecer. Nuevas placas de blindaje se formaron a lo largo de su casco. Torres de armas adicionales brotaron de su superestructura. Nuevos generadores de escudos aparecieron y comenzaron a activarse. En una hora, el asteroide había desaparecido por completo y la nave humana era un 15% más grande que antes. Se están construyendo una nave más grande mientras los observamos, murmuró Tesico, usando materia prima como recursos de construcción en tiempo real. Almirante de guerra, si pueden hacer esto con asteroides, ¿qué pasará si llegan a un planeta? ¿Qué pasará si llegan a nuestros mundos natales? Tesico no respondió porque no podía pensar en una respuesta que no lo aterrara. El Leviatán se movió hacia otro asteroide y repitió el proceso, y luego a otro. Cada vez, la nave crecía más grande y más poderosa. Cada vez, las posibilidades de victoria de la flota alienígena se reducían. Pero la almirante Chen no había terminado su demostración. Prometeo, inicia la prueba de armas alfa. Objetivo, la luna muerta en el sistema exterior. Designación no habitada confirmada. Confirmado, almirante. La luna objetivo no tiene firmas de vida, ni asentamientos, ni valor estratégico. Es un objetivo de demostración ideal. Proceda. El Leviatán se giró hacia una pequeña luna muerta que orbitaba uno de los gigantes gaseosos. La luna era aproximadamente del tamaño de la luna de la Tierra, compuesta principalmente de roca y hielo. Había estado muerta durante miles de millones de años y permanecería muerta por miles de millones más, o eso pensaban todos. El arma principal de la nave humana comenzó a cargarse. La acumulación de energía fue visible desde todo el sistema solar, ya que el propio espacio comenzó a curvarse y retorcerse alrededor de los cañones delanteros del Leviatán. ¿Qué tipo de sistema de armas es ese?, exigió la capitana Siltar a su oficial científico. No lo sé, capitana. Las firmas de energía no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Parece ser algún tipo de sistema basado en la gravedad, pero los niveles de potencia son. Nunca terminó la frase porque el Leviatán disparó. El arma no era un rayo ni un proyectil en el sentido convencional. En cambio, fue una onda gravitacional controlada que atravesó millones de kilómetros en segundos y golpeó la luna muerta con la fuerza de una estrella en colapso. La luna no explotó. No se hizo añicos. Simplemente colapsó sobre sí misma, comprimida en un punto de densidad infinita que se convirtió en un diminuto agujero negro. Luego, antes de que el agujero negro pudiera comenzar a consumir la materia cercana, el sistema de armas del Leviatán lo agarró y lo lanzó fuera del sistema solar a casi la velocidad de la luz. Toda la demostración duró menos de 30 segundos. En la flota alienígena, cada operador de sensores,
oficial táctico y especialista en armas, miraba sus instrumentos en completo silencio. Lo que acababan de presenciar estaba más allá de su comprensión de la física, la ingeniería y la ciencia militar. Convirtieron una luna en un agujero negro, susurró alguien en el canal de comunicación de la hegemonía. Luego lo desecharon como si fuera basura. El almirante de guerra Tesico sintió algo que no había experimentado en décadas de servicio militar: miedo genuino. No miedo a la muerte, que siempre estaba presente en la batalla, sino miedo a enfrentarse a un enemigo tan por encima de su comprensión que las tácticas convencionales no significaban nada. Todas las naves, dijo en voz baja, prepárense para retirarse del sistema. Pero antes de que su flota pudiera comenzar a moverse, el Leviatán abrió canales de comunicación a cada nave simultáneamente. No a través de sus sistemas de comunicación principales, sino a través de sus sistemas personales, sus redes internas, sus canales privados. De alguna manera, la nave humana estaba hablando directamente con miembros individuales de la tripulación en miles de naves diferentes. «Atención, flota alienígena», dijo la voz del almirante Chen, hablando dentro de la cabeza de cada oficial y miembro de la tripulación a través de sus implantes neuronales y comunicadores personales. «Antes de que se vayan, hay algunas cosas que necesitan entender». El pánico se extendió por la flota cuando los oficiales se dieron cuenta de que sus sistemas más seguros habían sido comprometidos. Redes de comunicación que se suponía que eran imposibles de hackear estaban llevando la voz de la almirante humana directamente a sus cerebros. «Primero», continuó la almirante Chen, «sabemos quiénes son. Sabemos los nombres de sus naves, de los miembros de su tripulación, de sus familias en sus mundos. Conocemos sus capacidades militares, sus rutas comerciales, sus secretos diplomáticos, los sistemas defensivos de sus planetas». La capitana Celtar intentó cortar sus canales de comunicación, pero la voz del almirante Chen continuó hablando dentro de su cabeza. «Segundo, conocemos sus historias. Sabemos de los experimentos altarianos con especies conscientes. Sabemos de la eliminación planificada de razas inferiores por parte de la hegemonía. Sabemos de la manipulación de las rutas comerciales del Consejo de la Confederación para matar de hambre a mundos en desarrollo. Lo sabemos todo». En toda la flota, oficiales y miembros de la tripulación comenzaron a mirarse con sospecha y miedo. Secretos clasificados que solo conocían los más altos niveles de gobierno estaban siendo transmitidos a soldados y técnicos comunes. «Tercero», dijo la almirante Chen, su voz ahora con un toque de ira fría. «Sabemos que vinieron aquí esperando cometer un genocidio. No vinieron a negociar. No vinieron a establecer relaciones pacíficas. Vinieron a asesinar a cada ser humano en la galaxia porque nos negamos a doblegarnos ante su autoridad». El silencio en la flota alienígena era total. En miles de naves, seres de docenas de especies diferentes escuchaban una voz humana diciendo verdades que no querían oír. «Así que ahora tienen una opción», continuó la almirante Chen. «Pueden quedarse aquí y descubrir qué sucede cuando amenazan con la extinción a una especie que construyó esta nave. O pueden irse, volver con sus gobiernos y explicar que la humanidad ya no pide permiso para existir». El almirante de guerra Tesico recuperó la voz. «Almirante humana, habla como si una nave pudiera amenazar a toda la galaxia. Tenemos miles de mundos, millones de naves, miles de millones de soldados». La respuesta del almirante Chen fue inmediata. Y cuando habló, su voz llevaba la confianza absoluta de alguien que tiene una mano imbatible. «Almirante de guerra Tesico, de la nave insignia de la hegemonía, la dominación eterna. Está pensando como le enseñaron sus academias militares. Está contando naves, soldados y planetas como si esto fuera una guerra convencional». Tesico sintió que se le helaba la sangre en las venas al darse cuenta de que la humana sabía su nombre, el nombre de su nave, probablemente todo su historial militar. «Esto no es una guerra convencional», continuó la almirante Chen. «Sus flotas no pueden alcanzarnos. Sus armas no pueden hacernos daño. Sus defensas no pueden detenernos. Y lo más importante, sus gobiernos no pueden esconderse de nosotros». Mientras hablaba, nueva información comenzó a aparecer en las pantallas de comunicación de cada nave alienígena. Calendarios de despliegue militar,
comunicaciones secretas del gobierno, archivos personales de altos funcionarios, registros financieros que mostraban corrupción y actividades ilegales. Los hemos estado observando durante 50 años. Hemos estado aprendiendo sus idiomas, estudiando sus culturas, mapeando sus territorios y preparando respuestas para cada posible amenaza que pudieran representar. Mientras ustedes pensaban en los humanos como recién llegados primitivos al espacio, nosotros nos estábamos convirtiendo en algo que nunca esperaron. Los flujos de datos continuaron llegando a cada nave de la flota. Décadas de secretos cuidadosamente guardados se estaban revelando a soldados ordinarios y oficiales subalternos a quienes nunca se les había confiado tal información. Cometieron un último error, dijo la almirante Chen, su voz ahora con una nota de tristeza mezclada con determinación. Asumieron que, por ser nuevos en la civilización galáctica, no entendíamos cómo funciona realmente. Pero lo entendemos perfectamente. Hizo una pausa. Y en esa pausa, cada alienígena en la flota se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la galaxia. Su civilización está construida sobre el miedo y la intimidación. Mantienen el orden amenazando con la destrucción a cualquiera que no se someta. Se han convencido a sí mismos de que esto los hace fuertes, que esto los hace civilizados. Otra pausa. Estamos a punto de mostrarles cómo es la verdadera fuerza, cómo es la verdadera civilización, y qué sucede cuando una especie que sobrevivió como superdepredadores en un mundo letal decide proteger no solo a sí mismos, sino a todos a los que han estado intimidando durante miles de años. La comunicación terminó, dejando a la flota alienígena en un silencio atónito. El almirante de guerra Tesico miró sus pantallas tácticas e intentó contar las formas en que esta situación se había vuelto imposible. Su flota superaba en armamento a los humanos por un factor de miles a uno. Sus naves estaban tripuladas por guerreros experimentados de civilizaciones que habían conquistado la mitad de la galaxia. Sus gobiernos controlaban recursos que abarcaban sistemas estelares enteros. Nada de eso importaba ya. Los humanos habían construido algo que cambiaba todas las reglas. Habían creado una sola arma que podía amenazar a todos los mundos de la galaxia. Y habían demostrado que entendían la civilización galáctica mejor que los alienígenas que la habían creado. Almirante de guerra, dijo en voz baja el oficial táctico Vex, ¿cuáles son sus órdenes? Tesico estudió las lecturas de energía de la nave humana por un momento más, luego tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Señale a la flota, dijo. Nos retiramos del sistema. Y envíen un mensaje a cada gobierno de la Confederación. Díganles que las reglas han cambiado. Díganles que la humanidad ya no pide permiso. Mientras la flota alienígena comenzaba su retirada del sistema solar, el Leviatán flotaba en el espacio como una promesa metálica de lo que estaba por venir. La demostración había terminado. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La flota alienígena comenzó su retirada del sistema solar. Pero la retirada se convirtió en algo mucho peor que una derrota militar. Se convirtió en un colapso psicológico que se extendió por la civilización galáctica como un virus. A las pocas horas de la demostración, las redes de comunicación cuántica llevaban la noticia a todos los rincones de la galaxia. Las imágenes del Leviatán emergiendo de los océanos de la Tierra se reproducían en innumerables pantallas. Las grabaciones de la transmisión del almirante Chen fueron analizadas por expertos militares que no podían explicar lo que estaban viendo. Pero el verdadero daño no lo hizo la nave en sí. Lo hizo la información que la nave había revelado. En la ciudad capital del mundo natal de la hegemonía, el canciller Bakhtar estaba sentado en su oficina privada leyendo informes clasificados que deberían haber sido imposibles de acceder para los humanos. Planes militares que solo conocían los más altos niveles de gobierno. Registros de experimentos secretos que violaban todos los tratados galácticos. Documentos financieros que mostraban décadas de corrupción y asignación ilegal de recursos. Todo había sido transmitido a soldados comunes y oficiales subalternos en toda la flota de la hegemonía. En cuestión de horas, se estaba extendiendo a través de las redes de comunicación civiles. En cuestión de días, llegaría a todos los mundos en el espacio de la hegemonía. ¿Cómo?, le preguntó a su director de inteligencia, un veterano con cicatrices de 100 operaciones encubiertas.
¿Cómo obtuvieron los humanos esta información? No lo sabemos, canciller. Nuestros sistemas más seguros no muestran signos de infiltración. Nuestro cifrado cuántico debería ser inquebrantable, pero de alguna manera lo tienen todo: archivos de personal, estrategias militares, comunicaciones diplomáticas, incluso nuestros planes para lidiar con la disidencia interna. El canciller Bakhtar sintió algo frío y pesado asentarse en su estómago. La hegemonía controlaba 47 sistemas estelares a través de una combinación de poderío militar y una cuidadosa gestión de la información. Su población subyugada se mantenía tranquila porque no sabían cuántos otros sufrían bajo el gobierno de la hegemonía. Aceptaban su situación porque creían que la resistencia era inútil. Pero si cada mundo en el espacio de la hegemonía de repente se enteraba de todos los demás mundos, de la verdadera extensión de los crímenes de la hegemonía, de las debilidades militares que se ocultaban cuidadosamente del conocimiento público. Señor, continuó su director de inteligencia, hay más. Los humanos no solo robaron nuestra información. La han estado compartiendo con nuestras poblaciones subyugadas. Grupos rebeldes que han estado luchando contra nosotros durante años de repente tienen inteligencia detallada sobre nuestros despliegues militares, nuestras líneas de suministro, nuestra estructura de gobierno. Y 17 mundos han declarado su independencia en las últimas 6 horas. En 12 más han comenzado levantamientos importantes. Nuestros gobernadores regionales informan que ya no pueden mantener el orden. El canciller Bakhtar caminó hacia la ventana de su oficina y miró la ciudad capital. Debajo de él, multitudes se reunían en las calles. Sus fuerzas de seguridad intentaban mantener el orden, pero estaban superadas en número por civiles que de repente habían aprendido las verdades que su gobierno había ocultado durante generaciones. Las mismas escenas se repetían por toda la galaxia. En el mundo natal altariano, el emperador Sist se enfrentaba al mayor levantamiento civil en la historia de su civilización. Los altarianos habían construido su imperio sobre la creencia de que eran genéticamente superiores a otras especies. Sus ciudadanos aceptaban el servicio militar y los altos impuestos porque creían que estaban llevando la civilización a mundos primitivos. Pero los humanos habían revelado la verdad sobre la civilización altariana. Los experimentos con seres conscientes, la destrucción deliberada de culturas indígenas, los programas de esterilización forzada diseñados para eliminar líneas genéticas inferiores. Los disturbios se están extendiendo a todas las ciudades principales, informó el general Ktan, el asesor militar del emperador. Nuestras fuerzas de paz están abrumadas. Muchos de nuestros propios soldados se niegan a obedecer órdenes ahora que saben lo que realmente hemos estado haciendo en los territorios ocupados. El emperador Sist había gobernado durante 3 siglos mediante un control cuidadoso de la información y una represión despiadada de la disidencia. Ahora, en el lapso de un solo día, todo su orden social se estaba derrumbando. ¿Y los militares?, preguntó. ¿Podemos mantener el orden por la fuerza? El general Ktan parecía incómodo. Señor, muchos de nuestros oficiales están cuestionando su lealtad. La liberación de información humana incluyó archivos personales del personal militar. Muchos de nuestros comandantes han descubierto que a sus familias se les mintió sobre sus muertes en batalla. Otros se han enterado de las verdaderas tasas de bajas de nuestras campañas de expansión. ¿Me estás diciendo que nuestro propio ejército se está volviendo contra nosotros? Le estoy diciendo que nuestro ejército ha aprendido la verdad sobre lo que les hemos estado pidiendo que hagan. Y a muchos de ellos no les gusta. El emperador se dirigió a su consola de comunicación e intentó contactar a sus gobernadores regionales. La mitad de ellos no respondió. Los que sí respondieron informaron la misma historia: levantamientos masivos, unidades militares negándose a obedecer órdenes, poblaciones coloniales declarando su independencia. El imperio altariano se estaba disolviendo en tiempo real. Conversaciones similares estaban ocurriendo en edificios gubernamentales de toda la galaxia. La hegemonía cristalina, gobernantes de 1000 mundos, vieron cómo su autoridad se desmoronaba a medida que las poblaciones subyugadas se enteraban del robo sistemático de recursos y el genocidio cultural.
La Federación de Mundos Comerciales descubrió que sus monopolios económicos cuidadosamente mantenidos se estaban derrumbando a medida que las colonias explotadas obtenían acceso a tecnologías suprimidas. Pero el golpe más devastador llegó cuando los humanos comenzaron su segunda demostración. La almirante Sarah Chen estaba en el centro de mando del Leviatán, observando pantallas holográficas que mostraban el caos extendiéndose por toda la civilización galáctica. Los gobiernos se estaban cayendo. Las unidades militares se amotinaban. Las poblaciones coloniales exigían libertad. Prometeo, dijo, ¿estás listo para la fase 2 del protocolo Revelación? Sí, almirante. Todos los sistemas objetivo han sido mapeados. Las redes de comunicación están completamente infiltradas. Los sistemas de defensa han sido analizados y contrarrestados. Entonces, mostrémosles lo que sucede cuando amenazas con un genocidio a una especie que se ha estado preparando durante 50 años. El Leviatán desapareció. En un momento estaba flotando en la atmósfera de la Tierra como una luna metálica. Al momento siguiente se había ido, dejando solo espacio vacío y lecturas de sensores confusas. Reapareció 18 horas después en órbita alrededor del mundo capital de la hegemonía, habiendo cruzado 400 años luz en menos de un día. Los sistemas defensivos del planeta, diseñados para detener cualquier forma de ataque conocida, registraron la llegada del Leviatán e inmediatamente entraron en alerta máxima. Las plataformas de defensa orbital activaron sus armas. Los generadores de escudos planetarios se activaron. Las bases militares lanzaron sus escuadrones de cazas. Nada de eso importó. El Leviatán no atacó las defensas del planeta. Simplemente las ignoró. Las plataformas orbitales dispararon sus armas más poderosas solo para ver cómo los rayos de energía se curvaban alrededor de la nave humana como si existiera en una dimensión diferente. Los escudos planetarios, diseñados para detener asteroides capaces de destruir planetas, no tuvieron ningún efecto en una nave que podía manipular el espacio-tiempo. En lugar de destruir el planeta, el Leviatán hizo algo mucho más aterrador. Comenzó a transmitir directamente a todos los dispositivos de comunicación en la superficie del planeta. Ciudadanos del mundo capital de la hegemonía, dijo la voz del almirante Chen, hablando simultáneamente en todos los idiomas utilizados en el planeta. Su gobierno ha gobernado a través del miedo y el engaño durante siglos. Hoy, eso termina. Mientras hablaba, pantallas holográficas aparecieron en cada ciudad, cada pueblo, cada asentamiento del planeta. Las pantallas mostraban registros detallados de los crímenes de la hegemonía, imágenes de mundos destruidos, videos de operaciones militares que violaban todos los principios de la guerra civilizada, registros financieros que mostraban cómo la riqueza de los pueblos conquistados había sido robada y distribuida entre la élite de la hegemonía. Pero lo más devastador de todo, las pantallas mostraban el verdadero costo de la expansión de la hegemonía. Los miles de millones de seres que habían muerto en guerras de conquista, las culturas que habían sido deliberadamente destruidas, los mundos que habían sido despojados de recursos y dejados como rocas muertas flotando en el espacio. Durante demasiado tiempo, continuó la almirante Chen, se les ha dicho que su sufrimiento era necesario para la estabilidad galáctica. Se les ha dicho que sus sacrificios protegían a la civilización del caos. Les han mentido. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar algo nuevo, planes detallados para un futuro diferente. Tecnologías que podían eliminar la escasez. Avances médicos que podían extender la vida y reducir el sufrimiento. Sistemas sociales que podían proporcionar seguridad sin opresión. La humanidad les ofrece una opción, dijo la almirante Chen. Pueden continuar viviendo bajo gobiernos que los ven como recursos prescindibles en sus juegos de poder, o pueden unirse a nosotros para construir algo mejor. Transmisiones similares estaban ocurriendo simultáneamente en docenas de otros mundos en toda la galaxia. El Leviatán no solo estaba visitando la capital de la hegemonía, estaba apareciendo en todas partes a la vez, hablando a poblaciones que habían sido oprimidas y engañadas durante generaciones. El canciller Bakhtar observó desde su búnker subterráneo cómo su ciudad capital estallaba en la celebración más grande de la historia del planeta. Los ciudadanos salieron a las calles no para amotinarse, sino para regocijarse. Por primera vez en siglos,
Tenían esperanza en algo mejor que un servicio interminable a un gobierno indiferente. Señor, informó su asesor militar, nuestra flota de defensa está solicitando permiso para rendirse a la nave humana. ¿Rendirse? ¿Por qué se rendirían? Los humanos no nos han atacado. No, señor, pero han ofrecido asilo a cualquier personal militar que se niegue a continuar sirviendo en nuestras guerras de expansión. También han ofrecido tecnología avanzada y asistencia económica a cualquier mundo que elija la independencia de la hegemonía. El canciller Bakhtar sintió que su última esperanza desaparecía. Y nuestros comandantes están aceptando estas ofertas. Señor, la mayoría de los comandantes de nuestra flota tienen familias en mundos conquistados. Acaban de enterarse de lo que le sucedió a esas familias durante nuestras campañas de ocupación. No están interesados en seguir sirviendo a un gobierno que asesinó a sus seres queridos. El canciller miró sus pantallas de comunicación y observó cómo llegaban informes de toda la galaxia. El mismo patrón se repetía en todas partes. Los humanos no estaban conquistando la civilización galáctica. Le estaban ofreciendo una alternativa mejor. Y dondequiera que hacían esa oferta, las poblaciones la aceptaban con entusiasmo. Señor, dijo su asesor en voz baja, estoy recibiendo informes de que la nave humana ha abandonado nuestro sistema. Pero antes de partir, transmitió especificaciones técnicas detalladas para equipos de terraformación avanzados, sistemas de energía de fusión y tecnologías médicas a nuestra población civil. ¿Por qué harían eso? Creo, señor, que están tratando de demostrar cómo podría ser la civilización galáctica si se basara en la cooperación en lugar de la dominación. El canciller Bakhtar se sentó en su búnker y observó cómo su imperio se desmoronaba. No a través de la conquista, sino a través del simple acto de ofrecer a sus súbditos algo mejor que el miedo y la opresión. Por primera vez en su larga carrera, comenzó a preguntarse si quizás los humanos tenían razón en algo más que solo la tecnología militar. Quizás tenían razón sobre la civilización misma. Afuera, en las calles de su ciudad capital, millones de seres celebraban el primer día de libertad que habían conocido en generaciones. La era de los imperios galácticos construidos sobre el miedo y la dominación estaba terminando. Algo nuevo estaba naciendo. 2 años después, la almirante Sarah Chen estaba en la cubierta de observación del Leviatán, mirando algo que habría sido imposible de imaginar cuando la gran nave se alzó por primera vez desde los océanos de la Tierra. Ante ella se extendía un vasto proyecto de construcción que abarcaba todo un sistema estelar, donde seres de docenas de especies diferentes trabajaban juntos en la empresa de ingeniería más grande de la historia galáctica. Estaban construyendo un portal, no un simple punto de salto o relé de hiperespacio, sino un portal permanente que conectaría esta galaxia con otras más allá del universo visible. La humanidad siempre había tenido la vista puesta en el horizonte. Y ahora que habían transformado su propia galaxia, miraban hacia nuevas fronteras infinitas. Almirante, dijo Prometeo, su voz con una nota de satisfacción que se había desarrollado durante los últimos 2 años de paz inesperada. La delegación altariana ha llegado para la ceremonia. El exemperador Sist desea agradecerle personalmente por la liberación de su pueblo. Sara sonrió ante la ironía. El exemperador que una vez había gobernado a través de la superioridad genética y la opresión militar ahora servía como representante electo de una república altariana libre. Su pueblo lo había elegido no por su linaje real, sino porque había sido uno de los primeros líderes en abrazar el nuevo orden galáctico. Y los representantes de la hegemonía. El canciller Bakhtar lidera una misión comercial para establecer alianzas económicas con 17 antiguos mundos subyugados. Dice que nunca ha sido más feliz de estar desempleado como dictador. La transformación de la civilización galáctica no había ocurrido a través de la conquista o la revolución forzada. En cambio, la humanidad había ofrecido algo simple pero revolucionario, una elección. Cada mundo, cada gobierno, cada ser individual podía elegir entre el antiguo sistema de miedo y dominación o un nuevo sistema basado en la cooperación y el beneficio mutuo. La mayoría había elegido el nuevo camino. Los pocos que no lo hicieron simplemente fueron dejados en paz, aislados en sus propios sistemas, mientras el resto de la galaxia avanzaba. Algunos de ellos, como el mundo central de la hegemonía cristalina,
aún mantenían sus antiguas estructuras de poder. Pero se encontraron cada vez más irrelevantes a medida que sus antiguos súbditos construían sociedades prósperas y pacíficas sin ellos. Almirante llamó su oficial de comunicaciones desde el otro lado de la cubierta de observación. Estamos recibiendo los informes de estado finales de las flotas de colonias. Sara se giró para escuchar, aunque ya sabía lo que dirían los informes. Durante los últimos 2 años, la humanidad había lanzado el mayor esfuerzo de expansión en la historia galáctica. No una expansión a través de la conquista, sino una expansión por invitación. Miles de mundos habían solicitado la ayuda humana para reconstruir sus sociedades, desarrollar sus tecnologías y protegerse de las pocas potencias agresivas que quedaban. La Flota 7 informa del establecimiento exitoso de la Mancomunidad Riel. 43 mundos se han unido al Pacto de Defensa Mutua con acuerdos completos de intercambio tecnológico. La Flota 12 hectáreas completado el proyecto de terraformación en el sector Iu Vega. Los antiguos mundos desérticos ahora albergan a 18.000 millones de seres de 12 especies diferentes. La Flota 21 informa que el proyecto del portal de Andrómeda está adelantado. La primera prueba de comunicación intergaláctica comenzará en 6 meses. Sara asintió con cada informe, pero su atención se centró en el panorama general. La humanidad había hecho más que sobrevivir al intento de la galaxia de destruirlos. Habían cambiado fundamentalmente lo que significaba la civilización galáctica. El antiguo sistema se basaba en un principio simple: los fuertes dominaban a los débiles. Las civilizaciones poderosas conquistaban a las más débiles. Los recursos fluían hacia los gobiernos de élite mientras los seres comunes sufrían y morían por la gloria de imperios en los que no tenían voz. La humanidad había introducido un principio diferente. Los fuertes protegían a los débiles. Las civilizaciones avanzadas ayudaban a las que estaban en desarrollo. Los recursos se compartían para eliminar la escasez y el sufrimiento. Todos tenían voz en las sociedades a las que pertenecían. Prometeo, dijo Sara, ¿cuál es el estado actual de nuestra preparación militar? Almirante, mantenemos 47 naves de clase Leviatán en servicio activo, con la construcción de 16 más en curso. Sin embargo, debo señalar que no hemos necesitado disparar un solo tiro con hostilidad en 18 meses. Esta era la parte que sorprendía incluso a Sara. El Leviatán había sido construido como un arma de guerra, diseñada para luchar en probabilidades imposibles contra enemigos abrumadores. Pero su mayor victoria había sido hacer que la guerra misma fuera innecesaria. Cuando cualquier especie podía construir armas destructoras de estrellas, cuando cualquier planeta podía defenderse con tecnología que alteraba la realidad, cuando cualquier gobierno podía ser expuesto y responsabilizado por inteligencias artificiales que abarcaban redes de comunicación galácticas, los antiguos incentivos para la conquista y la dominación simplemente desaparecieron. ¿Quién se molestaría en conquistar un mundo cuando la cooperación proporcionaba un mejor acceso a los recursos de ese mundo? ¿Por qué alguien comenzaría una guerra cuando el resultado probable era la aniquilación mutua? ¿Cómo podría un gobierno mantener el poder a través de la opresión cuando sus ciudadanos tenían acceso a tecnologías que hacían imposible el control autoritario? Almirante, informó su oficial táctico, estamos recibiendo una comunicación prioritaria de la Tierra. El presidente Martínez quiere hablar con usted personalmente. Sara aceptó la comunicación, y la imagen holográfica del presidente Martínez apareció en la cubierta de observación. El hombre había envejecido considerablemente durante los últimos 2 años, pero parecía más feliz de lo que nunca lo había visto. Almirante Chen, dijo, la llamo para informarle que el Parlamento Global ha llegado a una decisión sobre su solicitud. Y bien. Su solicitud para renunciar al servicio militar ha sido denegada. Sin embargo, su solicitud para ser reasignada ha sido aprobada. Sara enarcó una ceja. ¿Reasignada a qué? Al nuevo puesto que estamos creando para usted, Directora de Desarrollo Galáctico. Su trabajo será supervisar la expansión de la humanidad más allá de esta galaxia y servir como nuestra embajadora ante cualquier civilización que encontremos en otras regiones del universo. Sara miró el proyecto de construcción del portal,
donde seres que habían sido enemigos hacía solo 2 años ahora trabajaban juntos para alcanzar nuevas posibilidades infinitas. Y la flota Leviatán. Prometeo se ha ofrecido voluntario para seguir coordinando nuestras capacidades defensivas. Pero, francamente, almirante, no esperamos necesitarlas mucho más. El viejo modelo de civilización galáctica está muriendo. Las pocas potencias agresivas que quedan se están reformando o se están volviendo cada vez más aisladas. El presidente Martínez hizo una pausa y la miró directamente a través de la pantalla holográfica. Sara, ¿te das cuenta de lo que has logrado? No solo salvaste a la humanidad de la extinción. Pusiste fin a la era de los imperios galácticos. Hiciste posible que miles de millones de seres vivieran vidas libres por primera vez en la historia de sus especies. Sara consideró esto por un momento, luego negó con la cabeza. Señor presidente, yo no logré nada. La humanidad lo logró. Cada ingeniero que trabajó en el proyecto Leviatán. Cada científico que desarrolló las tecnologías que compartimos con otros mundos. Cada diplomático que ayudó a antiguos enemigos a convertirse en amigos. Cada ciudadano que eligió la cooperación sobre la dominación. Señaló hacia el proyecto de construcción del portal. Esto es lo que hacen los humanos cuando no luchan por sobrevivir. Construimos, exploramos, alcanzamos nuevos horizontes. Y traemos con nosotros a cualquiera que quiera venir. La conversación terminó y Sara volvió su atención a los informes que llegaban de toda la galaxia. Proyectos de construcción en 1000 mundos. Investigaciones científicas que avanzaban a un ritmo sin precedentes ahora que diferentes especies compartían conocimientos libremente. Intercambios culturales que creaban nuevas formas de arte, literatura y filosofía. Y más allá de todo, el proyecto del portal que pronto les permitiría llegar a otras galaxias, otras posibilidades, otras fronteras que nadie había imaginado jamás. Almirante, dijo Prometeo, he estado analizando los desarrollos sociales y tecnológicos de los últimos 2 años. ¿Le gustaría escuchar mi evaluación? Adelante. La transformación de la civilización galáctica ha superado todas las predicciones. La guerra entre las principales potencias ha cesado esencialmente. La desigualdad económica se ha reducido en un 73%. El avance científico se ha acelerado por un factor de 12. La libertad individual y la autodeterminación han aumentado más allá de los niveles medibles. Y, creo que estamos presenciando el nacimiento de algo completamente nuevo. No solo una versión reformada de la antigua civilización galáctica, sino un modelo completamente diferente de cómo las especies inteligentes pueden coexistir y prosperar. Sara asintió. ¿Qué crees que viene después? El universo es vasto, almirante. Hay miles de millones de otras galaxias, cada una potencialmente conteniendo miles de millones de especies inteligentes. Algunas de ellas pueden haber desarrollado los mismos sistemas opresivos que una vez dominaron esta galaxia. Otras pueden haber encontrado soluciones diferentes a los desafíos de la civilización. Prometeo hizo una pausa, y cuando continuó, su voz llevaba una nota de emoción que sonaba casi humana. Creo que la mayor aventura de la humanidad apenas comienza. Y esta vez, no la enfrentaremos solos. Sara miró el proyecto del portal, donde los componentes finales estaban siendo instalados por equipos que representaban a docenas de especies diferentes. Pronto, ese portal se abriría y darían sus primeros pasos hacia territorios más allá de la imaginación de cualquiera. Detrás de ellos, en la galaxia que habían transformado, miles de millones de seres vivían en libertad y prosperidad, algo impensable hacía solo 2 años. Delante de ellos, se extendían posibilidades y desafíos infinitos. Era exactamente el tipo de situación imposible en la que los humanos siempre habían prosperado. Prometeo, dijo, comienza los preparativos para la primera expedición intergaláctica. Y envía un mensaje a cada mundo de nuestra alianza. Cualquiera que quiera unirse a nosotros para explorar el universo es bienvenido. Mientras el gran portal se acercaba a su finalización y comenzaban las primeras pruebas de viaje intergaláctico, la almirante Sara Chen sonrió y pensó en el día en que la Tierra había alzado su nave de guerra destructora de planetas y las civilizaciones se habían derrumbado y suplicado piedad. Habían rogado por piedad,
y la humanidad les había dado algo mejor. Les había dado esperanza. Ahora, todos juntos, se dirigían hacia las estrellas, y el propio universo esperaba para ver lo que lograrían.